El voto es el ejercicio ciudadano fundamental en cualquier democracia. Y es fundamental porque sin el voto no hay posibilidad de construir los poderes públicos. De esa magnitud es el voto. Imaginemos por un instante que las personas decidiéramos no ir a votar y que no se pudiera renovar la Cámara de Diputados. Bueno, pues tendríamos, claro, es una cosa extrema, pero de ese nivel es el valor del voto. Pero yo les diría, estamos en una coyuntura en la cual es muy importante porque es una elección masiva, pero sobre todo porque la Cámara de Diputados ha cobrado una enorme relevancia política en nuestro país. No es como era hace 25 o 30 años, en donde la Cámara de Diputados era una suerte de caja de resonancia del Ejecutivo. Hoy, aunque a veces lo es, por la mayoría que tiene el partido en el gobierno, pues esta es la oportunidad de que digamos, sí queremos que siga manteniendo la mayoría, no queremos, y pues los jóvenes no solamente le inyectan al proceso electoral una enorme vitalidad, porque están poniendo lo que son sus expectativas, lo que es, pues eso, su primera experiencia con el voto, sino que pues para todos los demás es fundamental saber que los jóvenes encuentran justamente en la construcción de estas instituciones democráticas básicas la posibilidad de atraerlos, la posibilidad de decirles, pues, cuál es la oferta, ¿no? Y la oferta hoy, pues, es una oferta fuerte de 10 partidos políticos, aunque estén en coaliciones, pero esto les permite tener un abanico de propuestas, sobre todo si se informan bien. Yo creo que los jóvenes tienen hoy, pues, una gama de fuentes de información, es decir, pues, tienen mucho más fuentes de información de las que tenían las personas de mi generación. Y desde luego que las redes sociales, pues, es una fuente inagotable casi de información, aunque siempre hay que tomar las redes sociales, pues, con ciertas reservas, ¿no? Porque no hay, pues, claramente una forma de filtrar lo que son realmente cuestiones, verdades realmente, y no parte del ruidero o parte de la confrontación que se da sobre todo en una elección, pero también en un clima como el que vivimos actualmente, que es un clima muy fuertemente polarizado. Pero lo que sí creo es que esa posibilidad de poner la inteligencia de los jóvenes en el centro para analizar estas distintas formas de información, ¿no? Lo que pasa por las redes, pero que tiene a lo mejor una fuente en un medio de comunicación serio, en algún tipo de encuestas que están levantadas por encuestadores serios. Yo sí creo que los jóvenes no pueden participar solamente a partir de la información que fluye en las redes sociales, sin ponerle un lente crítico movido por su inteligencia, por su sensibilidad, por su frescura, es decir, por lo que tienen ustedes los jóvenes, que es lo que les permite hacer pues una vista, ¿no? Y un análisis que no tiene que ser muy elaborado, es simplemente tengo muchas fuentes de información, tengo la posibilidad de comparar, de hacer, pues, de hacer un análisis entre las distintas fuentes, y eso es lo que yo llamaría, es decir, pónganle la inteligencia a esas fuentes de información, porque vale la pena, la verdad. Para poder neutralizar los efectos de esto que naturalmente fluye, digamos, esta intención de los gobiernos de aprovechar el poder para convocar a los ciudadanos a favor de su partido, pues solamente se puede contrarrestar con una autoridad que sea autónoma, es decir, que no esté alineada con los intereses o los cálculos políticos del gobierno. Y esto a todos los niveles. En el ámbito federal, pues al gobierno federal, pero en los ámbitos locales también a los poderes locales. Entonces, en México nos tardamos muchísimo. Es decir, cuando menos desde los años 60 empezó a haber el reclamo de una autoridad electoral que no fuera el brazo extendido del gobierno, sino que fuera alguien que pudiera ser árbitro, que pudiera decir, pues estas son las reglas, se cumplen las reglas y no importa
si el candidato viene del partido del gobierno o del partido de la oposición o de otro partido. Lo importante es que se cumplan las reglas, porque cumpliendo las reglas del juego establecidas con anterioridad, es que entonces pues los ciudadanos pueden tener la garantía de que el voto se va a contar y se va a contar bien, porque la autoridad no está comprometida con el partido en el gobierno. Entonces, pensar en una autoridad hoy en México que volviera a ser parte del gobierno me parece, pues, no solamente regresivo, sino me parece totalmente inapropiado, no nos llevaría a ningún lado. Es muy, muy necesario que todos tengamos claro que la autonomía del Instituto Nacional Electoral y de los institutos locales, de los organismos locales, toda esta es fundamental para que podamos asegurar que el voto se cuenta y se cuenta bien, ¿no? Porque para eso está la autoridad. Pues que yo creo que tienen mucha razón. Así que sí tienen mucha razón en estar insatisfechos, en estar, pues tener enormes inconformidades con la democracia. Nosotros tuvimos muchísimas expectativas en que la democracia nos iba a ayudar no solamente a tener gobernantes que surgieran de elecciones libres y competidas, sino que esos gobernantes iban a atender pues, los reclamos históricos de nuestro país, la pobreza, la desigualdad, sobre todo. Hoy, digamos, en los últimos 20 años, la violencia extendida, la falta de igualdad y de protección de las mujeres, que hoy es un tema de agenda central, pero también los enormes tramos de corrupción que, pues, que en los últimos años se hicieron mucho más hondos y sobre todo mucho más evidentes, ¿no? Es decir, más, se dejaron ver con mucha mayor claridad. Es decir, la corrupción salió así sin ningún tipo de limitación y entonces todos esos problemas, pues solo son problemas que la democracia o los gobiernos surgidos de elecciones democráticas no supieron atender. Entonces, pues yo creo que sí es muy extendido, muy extendida la inconformidad con los resultados de la democracia. A lo largo de los últimos años, casi desde que empezamos en un proceso de reforma electoral desde 1977, entonces estamos hablando de ya muchísimos años, un trayecto larguísimo, siempre hemos apostado a la reforma jurídica, a la reforma de las leyes, de las normas, de los procedimientos. No es casual que tengamos un artículo 41 constitucional, que es el más largo de toda la Constitución, porque el legislador ha querido poner ahí todos los posibles huecos o las posibles por donde se pueda filtrar una violación o un fraude en el proceso electoral. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos una legislación electoral que es una legislación abigarrada, que es una legislación muy sobrecargada, son procedimientos tras procedimiento tras procedimiento, y si se vio que en uno había algún huequito para que entrara alguien y favoreciera a su partido, pues hay que cerrar ese huequito. Y entonces tenemos efectivamente una legislación muy, muy pesada, muy difícil de comprender para cualquiera. Pero, y creo que ahí hay una beta para que pudiéramos transitar. Si ya tenemos 30 años de elecciones limpias, pues ya podíamos empezar a transitar hacia mecanismos o hacia normas que fueran un poquito más ligeras, ¿sí? Y no que se revisa una parte y luego hay que revisar al que revisa y luego hay que volver a revisar al que vuelve a revisar. Pero creo que todavía no estamos listos para eso. Entonces, creo que la mejor forma como podemos ir resolviendo los problemas de, digamos, de insatisfacción o de inconformidad con los procesos electorales tiene que ver con la conducta de los actores políticos. Y eso se da a partir solamente de la propia determinación, la voluntad política de los actores. Pues hoy, digamos, la verdad es que hoy tenemos muchos flancos desde los cuales la democracia está amenazada. Digamos, no solamente está amenazada a partir de esto que es la insatisfacción porque no ha logrado
resultados. Los gobiernos democráticos no han logrado resultados que puedan decir efectivamente estamos, por la vía democrática estamos reduciendo la pobreza, estamos reduciendo la desigualdad, estamos reduciendo la falta de crecimiento económico, estamos atacando bien la violencia. No tenemos eso. Entonces, eso hace que sea, pues, difícil imaginar cómo puede ser el futuro de la democracia. Entonces, ahí hay un desafío enorme, pero hay otro desafío que es el de la pandemia, ¿no? Y que agrega otros elementos de, pues, yo diría de incertidumbre, ¿no? Porque lo que genera esta, digamos, esta falta de eficacia de la democracia, y no de la democracia como régimen, sino de la democracia como gobierno, ¿no? Hecha gobierno, hecha forma de representación. Eso es lo que ha sido, pues, no eficaz para atender esos problemas ancestrales de nuestro país. Entonces, hay muchos reclamos y retos alrededor de la democracia a los que se suma, pues, todo lo que ha presentado la pandemia, que es el acentuamiento, la profundización de todos los problemas. No es solamente el problema de la violencia de género, ese se ha acentuado, pero también se ha acentuado el problema de la desigualdad, y si no, hay que ver la cantidad de empleos perdidos, hay que ver la cantidad de personas que están teniendo que volver a la informalidad. Entonces, hay muchos elementos que gravitan en torno de retos ya históricos. Entonces, digamos que la democracia tiene que encontrar fórmulas de salida. Y me parece que una fórmula de salida es la primerita, ¿no? Esta primer plataforma de la salida de la democracia, que es dejar declarado de manera muy clara que el voto es indispensable para construir siquiera el primer escalón en una construcción democrática de participación, de tener incidencia en los asuntos públicos, de poder impulsar la responsabilidad de los actores. Y pues ni modo, nos toca a los ciudadanos. Eso es lo que nos toca a los ciudadanos, ¿no? Lo que hemos aprendido de las redes sociales es, pues, esta filtración de noticias falsas o de noticias, pues, dañinas, nocivas, que envenenan el ambiente de nuestra conversación pública. Pero yo creo que la manera como nosotros podemos enfrentar esto es, pues, buscando información adecuada, es decir, informándonos, pues, ¿a partir de qué? Pues, a partir de lo que dicen los propios candidatos, a partir de que esto que dicen pues nosotros podamos ver que se comenta o ellos afirman cosas sobre sus visiones, sobre sus preferencias, sobre en qué están empeñados, etcétera, pues a partir de fuentes que puedan ser efectivamente fidedignas. Bueno, yo ejerzo mi voto porque, pues no solamente porque pertenezco a una generación que luchó porque el voto sirviera para lo que debe de servir, que es para elegir a nuestros gobernantes, es decir, lo traigo en mi biografía, sino porque yo considero que es una obligación del ciudadano. Y yo sé que nuestra Constitución dice que el voto es obligatorio, pero como también es un derecho y como el derecho va por encima de la obligación, pues yo diría que es un derecho, pero también es mi obligación y mi obligación hace que yo como ciudadano sea responsable. Yo tengo una serie que me encanta que se llama Borgen, que es sobre el parlamento danés. Mi comida favorita, ay, pues es la comida indonesia. Mi canción o baile, ay, eso sí está muy difícil. Pues digamos, yo soy generación Beatle, entonces casi cualquiera de las canciones de los Beatles y ese rock setentero, pues es como de mi generación que me encanta y que yo bailé durante pues prácticamente toda mi vida de juventud. Mi pasatiempo, sí, sí, no deporte, pero sí hago ejercicio, voy al gimnasio, ahora no voy al gimnasio, camino mucho, pero pues sí, sí hago bastante ejercicio.
Oaxaca. Mire, yo admiro mucho a Churchill. Yo diría que Juárez es mi héroe. Superpoder, pues, para poder impulsar una serie de políticas públicas, pero que fueran como muy eficaces, que pudieran tener un enorme respaldo, no solamente social, sino que pudieran tener recursos. A uno se le olvida a veces que cuando uno promueve algún tipo de propuesta legislativa o de reforma legal, pues que no necesariamente se tienen después los recursos para realizarla. Mire, pues pienso a lo mejor en Jesús Reyes Heroles, que pues ya es un personaje histórico, ¿no? Pero que fue un personaje que confió en la construcción de instituciones como el andamiaje básico para, pues para darle fortaleza a nuestro régimen político. Voy a pensar en alguien de la política y yo diría que Patricia Mercado, como una mujer política que ha sido congruente con lo que ha luchado, con las posturas que ha asumido, pues, con la lucha que ha tenido desde que era una luchadora sindicalista, pues tratando de no, como de no enloquecer, de no deprimirme, de no, y no porque no tenga trabajo y no porque, sino porque pues es muy difícil mantenerse siempre frente a una pantalla y ser la manera como uno se relaciona. Eso, no relacionarse en persona, no poder ver al otro, no poder tocar a las personas, no solo las que uno estima, sino incluso las que uno conoce por primera vez, etcétera. Eso es algo que para mí es muy, pues sí, me genera muchísima tensión y angustia, ¿no? Entonces, es como este año ha sido un año de tratar de remontar todo el tiempo esas dificultades de la falta de contacto personal, ¿no? Ir a ver a mis amigos y a mi familia, ¿no? Y a mi familia la veo de vez en cuando, aunque sea lejos, pero digamos a distancia, pero a mis amigos no. Entonces, lo primero que haría sería irme a comer con mis amigos o con algunos de mis amigos poco a poco, pero eso es lo primero. Y pues si la otra es salir del encierro, pues por supuesto, ¿no?